hasta Morelos con Vicente Serrano, director de Sin Censura, periodista. Vicente, te vemos y te escuchamos. ¿Cómo estás, mi querido Toño? Muy buenos días. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde este municipio en donde en unos minutos iniciará la conferencia de prensa semanal matutina de la gobernadora de Morelos, Margarita González Arabia. Definitivamente el tema de seguridad, un tema importante, un tema central que tendrá que abordarse en esta conferencia de prensa luego de el secuestro y liberación de una conocida chef, luego de un asesinato múltiple, una masacre que se da en el municipio de Jiutepec. Y bueno, las campañas que hemos visto también, al menos así las leo yo a nivel nacional, para estigmatizar a Morelos por este tema de la inseguridad, de la violencia y determinar cuál es el factor conjunto entre el gobierno federal, la secretaría que dirige Omar García Harfuch y el secretario de Seguridad a nivel estatal. Muchos temas que abordar, mi querido Toño, tal vez la reflexión de Margarita González Arabia, la gobernadora, que surge de ese gobierno también del presidente Andrés Manuel López Obrador, a 6 años del inicio de ese gobierno de la Cuarta Transformación. 6 años que han sido durísimos para la fachiza, mi querido Toño, y aquí estamos esperando a que inicie la conferencia de prensa, muy cerca precisamente a Tres Marías, una zona que seguramente tú recordarás, que tú conoces, y desde aquí estamos transmitiendo en vivo y en directo, esperando el inicio de esta conferencia. Me imagino que para no empalmarse con la conferencia matutina, la mañanera del pueblo, que encabeza la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, es que hemos visto este, entre comillas, retraso. Siempre esta conferencia de prensa está programada para las 9 de la mañana, mi querido Toño, y ahí está la transmisión oficial, por decirlo de alguna manera, del gobierno de Morelos. En cualquier momento iniciará también la transmisión y pues desde aquí también vemos y saludamos amigos como el querido Jacobo el Necabé. Estamos en vivo y en directo. Jacobo el Necabé, director y fundador de Noticiero en Redes. Estamos viendo también por ahí a Amir Ibrahim, director y fundador de los Reporteros MX, algunos medios a nivel nacional, mi querido Toño, que se suman a la labor que muy acuiciosamente realizan los compañeros a nivel Morelos, a nivel local, de estas coberturas y de estas mañaneras semanales de Margarita González Arabia. ¿Por qué es importante, tal vez, al menos para nosotros, preguntarle a Margarita sobre su balance, su evaluación a 6 años del inicio del gobierno de la Cuarta Transformación? Hay que recordar que ella fue directora de la Lotería Nacional. Ella se ha declarado siempre abiertamente obradorista y es precisamente con ese respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador que es que llega como gobernadora, la primera gobernadora en la historia de este estado, y por fin la Cuarta Transformación con esa situación de Cuauhtémoc Blanco, que terminó pues no cumpliendo con lo que muchos esperaban, y por ende muchos consideraron que nunca llegó la Cuarta Transformación. Ahora con la llegada de Margarita González Arabia. Por eso estamos aquí, mi querido Toño, por el tema de seguridad y lo que nosotros consideramos son campañas como las que hemos visto en los medios nacionales. No voy muy lejos, estaba viendo a Azucena Oresti darle duro al tema del asesinato múltiple en Jiutepec. Y bueno, creo que no muchos hablan de esta buena noticia, el rescate con vida de esta famosa chef de uno de estos programas de concurso que fue secuestrada en la México Cuernavaca y que afortunadamente aparece con vida, y que agradece no solamente a la Guardia Nacional, sino a la gobernadora y a las instituciones de seguridad de Morelos por su rescate. Insisto, sí hay malas noticias, pero también hay cosas que destacar. Y bueno, aquí estamos transmitiendo en vivo y en directo, mi querido Toño. Así es el rescate de la chef Sají Tellez,
querido Vicente. Por cierto, que hoy en la conferencia de prensa mañanera, la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, al hablar de la toma de protesta de la gobernadora, la nueva gobernadora de Veracruz, Rocío Nale, habla de las gobernadoras, las mujeres gobernadoras en estos momentos de la Cuarta Transformación, y destaca el trabajo de la gobernadora Margarita González Arabia, quien efectivamente, bueno, pues se enfrenta a una serie de campañas en su contra. Mira, desde que estuvo en la campaña, desde que estuvo buscando ella la gubernatura de este estado, teniendo como precedente a alguien como Cuauhtémoc Blanco, y pues vamos, de enemiga, de adversaria, alguien que supuestamente pertenecía también a la Cuarta Transformación. Hoy, bueno, pues está ahí lista para rendir cuentas sobre lo que ocurre ahí en Morelos, Vicente. Así es, mi querido Toño. Acuérdate cómo intentaban ligarla a Cuauhtémoc Blanco, diciendo que era la candidata de Cuauhtémoc Blanco. Y creo que una de las primeras entrevistas, si no es que en la primera entrevista en la que ella por fin decide hablar claro, fue aquella que nos concedió a nosotros, ¿no? Cuando dice: yo no soy la candidata de Cuauhtémoc Blanco, soy la candidata del obradorismo. Y hay que recordar que Morelos es uno de los estados más obradoristas, más cuatroteros de la República Mexicana, un estado histórico, un estado que representa revolución, rebeldía, y que bueno, que tiene que lidiar en estos momentos con estos temas de seguridad, pero insisto, pues hay que saber, hay que entender, hay que aclarar cuál es la estrategia, gobierno federal, gobierno estatal, gobiernos municipales, para enfrentar esta situación que sufren nuestros hermanos en Morelos, porque ya en algún momento nos adelantaba Margarita González Arabia, sería uno de sus enfoques, de sus prioridades, y así creemos que ha sido, querido Tony. Pues así es, vamos a estar muy, muy pendientes a que comience ya esta conferencia de prensa. En cualquier momento ya estará iniciando. Estamos pues listos para conocer los detalles sobre estos incidentes que han ocurrido ahí. Ahí Vicente Serrano le muestra en pantalla pues cómo está todo listo. Ahí el templete, ahí cerca de Tres Marías, como bien comenta Vicente. Ahí está todo el pool de la fuente, listos para esta conferencia de prensa. Después, como bien mencionaba Vicente, después de la conferencia de prensa mañana de la doctora Claudia Sheinbaum, y pues nosotros aquí tenemos mucho que hablar de esa conferencia de prensa mañanera también, Vicente, muy interesante, en la que, como lo hacíamos desde muy, muy temprano, la doctora se burla de ese informe, se le puede llamar así, esa babosada que se aventó el New York Times al decir que supuestamente los narcos están reclutando jóvenes químicos, estudiantes de química, como en la serie esta de Breaking Bad, ¿no? Se burla de eso la doctora Claudia Sheinbaum, dice: no, pues eso es de una serie que tuvo muchos premios, pero hasta ahí yo lo pregunté en mi gabinete y nadie sabe al respecto. Lo que no dice el New York Times, Vicente, querido público consentidor, es que en Canadá han encontrado ya varios mega narcolaboratorios de fentanilo, que bueno, pues esto aporta mucho a este tema de seguridad del que estamos hablando ahí en Morelos, ¿no? Definitivamente, Toño, y también el tema que debería de ocuparnos es el tema de los paisanos morelenses que se encuentran viviendo y trabajando en Estados Unidos ante las amenazas de las deportaciones masivas. ¿Cómo se estaría preparando, cómo planea prepararse el gobierno que encabeza Margarita González Arabia para el caso hipotético de las deportaciones masivas, en momentos en que también muchas familias de Morelos regresan por vacaciones navideñas a sus diferentes comunidades de origen? Mi querido Toño, creo que son temas importantes para la audiencia de Sin Censura, y le mandamos un saludo, por cierto, a las miles de personas que están conectadas en diferentes partes de Estados Unidos, a los originarios de Morelos que seguramente nos están viendo y escuchando en la Unión Americana, mi querido Toño, mientras esperamos, insisto, el inicio de esta conferencia matutina semanal de la gobernadora de Morelos, Margarita González Arabia, que nos esperamos en cualquier momento. Y tan sé que nos ven y nos escuchan muchos morelenses en Estados Unidos, tal vez en diferentes partes también de
Europa, de diferentes partes del mundo, pues que se hagan presente, que nos digan en dónde nos están viendo y escuchando esos morelenses. Y esas morelenses que se ganan la vida decentemente y que seguramente criminales y como violadores, mi querido Toño. Por cierto, que hay una comunidad muy nutrida de morelenses en la ciudad de Chicago, a quienes les he mandado muchos saludos. Vicente, quiero comentarte que en el DEC de Sin Censura ya está el juez de distrito en Coatzacoalcos, Veracruz, don Rigoberto Almanza Rico, para que, bueno, podamos también enlazarnos con él en unos momentos más. Está ya con nosotros en el DEC de Sin Censura el juez de distrito en Coatzacoalcos, Veracruz, Rigoberto Almanza Rico. Vicente también, pues con una gran audiencia de gente que nos ve acá en los Estados Unidos proveniente de Veracruz. Así es, yo voy a dejarte las cámaras y los micrófonos para que se desarrolle el diálogo precisamente con don Rigoberto, pero sería importante conocer su opinión de los impresentables, porque ya hay muchos que defienden al Poder Judicial podrido, pero que hablan de impresentables de la 4T, que buscarán ser ministros y ministras, magistrados, magistradas, jueces y juezas, pero que no hablan de personajes como Marisela Morales, la ex procuradora general de la República en tiempos de Calderón, o de Roberto Gil Suarte, el más calderonista de todos, porque fue el secretario particular del comandante Borolas. Yo creo que sería importante preguntarle si él considera que son, como nosotros lo consideramos, impresentables de esta oposición moralmente derrotada. ¿Con qué autoridad moral se presentan estos personajes que tanta cola les hemos destapado, mi querido Toño, si te parece? Y con eso regresamos las cámaras y los micrófonos y en cualquier momento estaremos pues enlazándonos nuevamente para los temas que abordemos. Por ahí estamos, creo, en el cuarto lugar para las preguntas, nos han en la lista para las preguntas a la gobernadora de Morelos, Margarita González Arabia, pero creo que es importante el diálogo con don Rigoberto hasta Veracruz, a quien le mando un abrazo y siempre mi agradecimiento por este compromiso que ha mostrado una y otra vez con la audiencia de Sin Censura. Mi querido Toño, estamos por todos lados, estamos en Morelos esta mañana y desde aquí hasta Kansas City, Missouri, te mando un abrazo. Un abrazo, Vicente. Ahorita regresamos contigo.